De regreso con usted, muchas gracias. La semana pasada y la anterior hemos estado platicando de un tema que es escabroso, es complicado. Mi buen amigo y asesor en temas de criminología, actuaciones de delincuentes, pensamiento de delincuentes, don Víctor Gutiérrez, especialista, de los pocos en México que tiene esta carrera. Bueno, pues el día de hoy me acompaña. Buenos días, ¿cómo estamos, Víctor? Muy buenos días. ¿Cuántos hay como tú en México? Pues la verdad pocos. Las carreras en México han crecido bastante, todo lo que tiene que ver con estudios de criminología, pero desgraciadamente nos estamos dando cuenta que muchas escuelas están hechas al vapor. Precisamente el martes, uno de mis tesistas en el que le estoy orientando su tesis, que se llamaba el síndrome del murciélago adolescente y su criminalización en México, pues resulta que el instituto donde hizo la tesis le dice, no, eso no lo conocemos. ¿Y qué es eso de la anomia? O sea, conceptos fundamentales de la criminología, las mismas escuelas los conocen. Desafortunadamente hay personas también que se ostentan con grados de doctor, y no porque una persona sea médico, quiere decir que tiene un grado académico que es el doctorado. Su servidor tiene un doctorado en psicología y tiene uno en educación. Y bueno, nos hemos adentrado bastante en lo que tiene que ver con la criminología. Yo les pido a mis amigos que quieren estudiar una licenciatura en criminología, que asustan a instituciones muy serias, que en verdad tengan investigaciones internacionales, que tengan reconocimiento. No es lo mismo criminalística que criminología, que hay una gran confusión aún en las universidades tan prestigiosas como puede ser la michoacana, en la que dan materias que se dicen criminología, pero son criminalística. Y bueno, el tema que nos estaba ocupando, que hoy cerraremos, que es un tema muy amplio, era el de muertes dudosas, que nosotros decíamos que es el suicidio. Y espanta porque resulta que es una de las muertes con mayor incidencia. Casi 3,000 personas ponen fin a su vida. Es una de las mayores causas de muertes en México. Entonces nosotros hablábamos la vez pasada de lo que conocemos como cronosuicidio. Si recuerda usted, decía que hay fechas caracterizadas por la alta incidencia del suicidio. Por ejemplo, en la semana, los días en que más se suicidan las personas son los domingos y los días lunes. Los domingos porque viene la nostalgia de no salir con alguna persona, de no tener alguna reunión familiar. Es el día festivo en el que todo pasa lentamente, pero la vida no. Entonces, ante estas situaciones, posiblemente la gente se suicida mucho mayormente los domingos y los días lunes. Decíamos también que el día 10 de mayo es una de las fechas características, porque la gente al perder a ese ser querido, que es la madre, entra la depresión y la persona decide acompañar a ese ser querido como es la madre. También tenemos nosotros las fechas del 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos, en el que esta festividad alude precisamente a la muerte. Y entra igualmente muchas cuestiones de depresión y la gente decide quitarse la vida en estos días precisamente. Por alguna culpa de que alguna persona sienten que murió por causa de ellos, porque no se les dio lo necesario, en fin. Y decíamos también que el día 24 y 31 de diciembre son fechas fundamentales. El día de antier también recibía yo una llamada y a la vez yo felicitaba a otra persona por su cumpleaños. Y le decía, bueno, vamos a tomarnos un cafecito, esto y lo otro. Voy a ver si puedo y demás. Finalmente no nos vemos con la persona. Y le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo la oportunidad de tomarse un cafecito, un refresco? Y me dice, estaba muy deprimida. Entonces, recordábamos nosotros la vez pasada que cuando uno cumple años,
empieza uno a hacer una introspección de cómo hemos vivido, qué hemos alcanzado hasta la edad que tenemos. Y de repente decimos, es que yo no he hecho nada. Otras personas tienen ya una familia con problemas, pero la tienen. Otros han logrado tener ciertos bienes. Otros acumularon riquezas, son profesionistas, alcanzaron grados académicos, y bueno, ¿y yo qué he hecho? Entonces entra una depresión tan grande que algunas personas no soportan esta depresión y, bueno, pues prefieren quitarse la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la gente va a cumplir años, porque no siempre es una cuestión festiva. En realidad, ese día las personas sufrimos, y nos incluimos todos, porque tenemos esta cuestión de que viene un año más y qué va a pasar. Si lograremos nuestros objetivos o no los lograremos. Me preguntaba usted la vez pasada también, ¿quiénes se suicidaban más? Entonces me dediqué un poco a investigar, y estudios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nos lanzaba hasta el 2013 que hay mayores suicidios en los hombres. Yo le había comentado que eran las mujeres, pero bueno, la característica es que los hombres en el intento de suicidio lo logran y las mujeres nada más lo intentan. Muchas de ellas quedan sin suicidarse. ¿Qué es lo que hace que quizá las mujeres nomás se queden en el intento? Muchas mujeres se les ha catalogado o se les ha metido dentro de este parámetro psiquiátrico que se llama el filicidio. ¿Qué es el filicidio? Son las mujeres que asesinan a sus hijos. Muchas de ellas piensan que sus hijos, ante un mundo tan adverso, ante una situación tan difícil como es la económica que a todo mundo le pega, ¿qué van a hacer con sus hijos si ellas pierden la vida? Muchas mujeres son abandonadas y ante esta situación de tenerles techo, comida y protección, dicen lo mejor es que no sufran, mejor los voy a matar. Y asesinan a los hijos, no de una forma violenta, en realidad los envenenan, finalmente es un suicidio, los envenenan. Y ¿Pero que el suicidio no es la propia muerte? Sí. En este caso no está convirtiendo en un es lo que estoy diciendo, ¿no? Es lo que estoy diciendo, porque estas personas filicidas, por proteger a estos hijos, en su fantasía hay un problema evidentemente psicológico ahí. Dicen que los hijos ya no van a sufrir y prefieren que mueran, los envenenan y ellos toman el veneno, pero muchas veces la mujer soporta más las cantidades de veneno y no alcanza a morir, aunque se corte las venas. Conocemos el caso de la Chacala en Querétaro, de esta persona que de una forma tan atroz apuñaló a sus hijos, a sus 3 hijos, por esta cuestión de que sintió el abandono del esposo y los decide matar. Conocemos este caso de los 70s, de los motivos de luz, en los que también asesina a los hijos, pero no por dañarlos. En realidad es una cuestión que se llama asesinatos por sentimientos de culpa. ¿Sí? Es quererles hacer un bien, pero en realidad es un mal el que los está privando de la vida, no dando la oportunidad. Y de eso hay muchos casos. Estoy diciendo que el mayor índice de mortandad en todos los países, esto no se restringe a un solo país, porque los contamos no en miles, sino en millones de muertes al año. Tan solo en 3 millones, en 2012, estaba contabilizando la OMS de personas que se suicidan. Entonces decimos, el hombre sí es más determinante, coge la pistola, se da un balazo, se apuñala, es poco. Y menos vanidoso, porque una mujer se envenena para no dañarse la cara, a lo mejor. Ah, claro. Decíamos la vez pasada que los suicidios en las mujeres son envenenamiento por lo regular, algo que no le desfigure. Todavía conservamos esto, porque decíamos precisamente que el suicidio tiene que ver con cuestiones de culpabilizar muchas veces al otro, por eso se dejan cartas. Ya decíamos que en la Procuraduría una persona se había suicidado
por estar en contra de la política de Ernesto Zedillo, y deja una carta que se suicidaba por todo lo que se estaba haciendo en contra del movimiento zapatista. Pero qué decisiones tan absurdas. ¿Cómo describe un psicólogo a un suicida? ¿Una persona desadaptada? No, decíamos que... O sea, puedes ser una persona normal y tomar esa decisión. Licenciado, nos espantamos de que las personas que nos consideramos los más cuerdos cometemos los actos más desdeñables. Podemos tanto privar a la vida a alguien y de una forma tan atroz, como también dañarnos a nosotros. La condición humana es impredecible. Así es. Nosotros traíamos por ahí una diapositiva también en las sustancias que dicen que químicamente hay sustancias que hacen que la persona se suicide. Pero me interesa ver las reacciones que experimenta la familia cuando un miembro ha cometido un suicidio, cosas que nos decía si podíamos prevenir. Y bueno, el primer punto que tenemos que nosotros tomar muy en cuenta que se va a caracterizar por una conmoción, negación y aturdimiento. Es decir, la persona dice, ¿por qué se privó de la vida mi hijo, mi esposo, mi madre, mi familiar? Les es difícil hablar al respecto. Del suicidio no tenemos por qué callar. Si una persona, un miembro conocido se suicidó, dicen que no hables en la casa del ahorcado o de la soga. Al contrario, hay que hablar sobre el fenómeno, si no, esto se deprime y uno de los miembros puede emular a la persona que se suicidó. Entonces, tienden a evitar la palabra suicidio y pasan por arreglos del funeral como si tuviera un significado personal. El dolor es tanto que se cierran a sus propios sentimientos. O sea, lo que ellos sienten no lo quieren expresar, se ahogan con las lágrimas, y el lágrima precisamente tiene que ver con sofocamiento, con ahogo. La lágrima quiere decir eso. Comienzan a experimentar también la pena, tratan de culpar a alguien de por qué se suicidó. Muchas veces, desgraciadamente, los padres cargan con esta culpa, porque uno de los hijos decide suicidarse porque el padre le marcó un límite al hijo, porque llegó tarde, porque no cumplió ciertas tareas, porque no estudiaba, porque no cumplía con trabajos, y para culpabilizar se suicida el adolescente, ya sea mujer u hombre, y la madre inmediatamente la va a emprender contra el padre, en la mayoría de las veces, o contra el hermano. ¿Sí? Entonces tiene un gran significado esto de que nosotros estamos culpabilizando al otro. También es dejarlo, hay que saber dejar ir a la persona que murió, terminar con el asunto, o sea, no decir, yo no le di todo lo que él quiso, por eso se suicidó, yo no fui la pareja correcta. Vemos que el suicidio tiene que ver con esta cuestión del amor, recordemos la palabra amor. Sin muerte. Muerte, ¿verdad? Aprendí bien, sin muerte. Sin muerte. Por eso nosotros podemos amar, porque eso es lo que nos va a atar a la vida. Decíamos que amar lo que estamos haciendo implica es el trabajo, no solamente una persona, inclusive a las mascotas, ¿verdad? Entonces, hay otros puntos también que nosotros tenemos que revisar en estas reacciones que tiene la familia. Aquí tenemos el duelo familiar ante el suicida también, que es un dolor psíquico intolerable, del cual se desea escapar. La persona dice, yo ya no valgo nada, ¿qué soy para ti? Mejor no hubiera nacido. No sé si ha escuchado que esa palabra la emplean mucho los niños. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No hubiera llegado. ¿Por qué culpan a los otros? Pero nosotros tomamos a veces a risa esta situación y la persona se puede suicidar. Ya vimos que los niños se suicidan. No, y lo hemos visto que incluso lo hacen con términos hasta sin dolor, como el que se corta las venas, por ejemplo, que se va a quedar dormido, o aquel que lo hace para una decisión muy rápida, el que se colgó con la corbata de la secundaria, ¿no? De la litera se cuelga, y bueno, es complejo. El suicidio, y espero yo que hoy lo cerremos el tema, tiene aristas que pasan por sustancias químicas, como bien lo dice en el cuerpo, sí, que pasan por decisiones de terceros, como en el caso del amor, en el caso de la problemática económica con
Conocí el caso de una persona que en una enfermedad de su ganado, perdió cerca de 500 cabezas de ganado, estaba adeudado en el banco, sabía él que lo iban a embargar, sabía que esto y el tren de vida de su familia iba a disminuir, tomó la decisión, se metió un balazo y logró parar el descrédito, el desapego con su propia muerte. Su familia estuvo garantizada para poder seguir estudiando sus hijos, etcétera, etcétera. Complejo, Claro, ahorita sabemos que el día lunes, al parecer, esta serie de Breaking Bad ganó... Ya termina, pues ganó 8 premios. Sí, así es como... ¿Es el del que vende drogas? Un señor que se mete a vender drogas porque no tiene otra opción. Porque tiene cáncer. Entonces dice, me va a llevar el payaso, pues siquiera hago algo bueno de que ella. Él era un profesionista extraordinario que gracias a unas fórmulas que él crea, una empresa se hace multimillonaria. Entonces él dice, bueno, ¿qué he hecho hasta acá? De repente es diagnosticado con un cáncer que ya va a ser metástasis. Y él es muy bueno en la química. Y empieza a sintetizar lo que conocemos ahora como la droga azul. Y bueno, pues se empieza a crear todo un imperio sobre la droga, pero siempre teniendo que, digo, bueno, voy a morir, pues entonces voy a dejar a mi familia con una buena protección económica. Como usted lo dice, hay personas que van a contratar seguros. Precisamente a mí me acaba de invitar una empresa porque de repente gente se asegura o quiere cobrar seguros, ¿sí? Millonarios. Entonces necesitan que uno las atienda o revise el caso de ellos para ver si están mintiendo. Recordemos que uno de los programas que tuvimos aquí fue cómo detectar la mentira. Entonces esta empresa me dice que le interesa que su servidor entreviste a alguna de las personas que están cobrando unos seguros, pero quieren saber si están mintiendo o por qué el seguro lo activaron. Y coincidentemente el seguro lo alquilaron a pocos días de que una persona iba a morir, o cuando un vehículo necesitaba ser cobrado, ¿no? Entonces hay muchas cosas en las que nosotros mentimos, pero muchas personas, la única forma de poder salir de aspectos económicos muy graves que en este país sabemos que bueno, en todos los países lo económico agobia a las personas, pues muchos deciden que sale más barato, ¿verdad? Y dejan mejores beneficios quitándose la vida, aunque sabemos que también morirse sale muy, muy, muy caro. Entonces, si gustan ponerle nuevamente la diapositiva a los amigos que nos están viendo y a nuestros amigos que nos están escuchando, bueno, que sepan que hay necesidades psicológicas frustradas, tales como la seguridad, la confianza y logros. También un intento por acabar con la conciencia, sobre todo la del dolor. Uno se empieza a culpabilizar y estos remordimientos son sumamente dolorosos. Hay faltas de opciones, la gente se bloquea porque no sabe que las respuestas pueden estar cercanas. Recordemos también que la crisis tiene que ver con la oportunidad. Es una prueba que la oportunidad tiene que ver con morir algo para dar paso a otra cosa. Y nosotros nada más vemos la oportunidad como aquello que muere. Pero recordemos que siempre estamos nosotros por crecer, porque siempre habrá algo. Tenemos que tener el impulso que ellos ya perdieron a la vida, de que existe un odio a sí mismo. También por eso es un motivo que la gente se pueda privar de la vida. Entonces, nuestros amigos que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, pongan mucha atención a estos puntos que nos pedían la vez pasada. La persona, cuando seguido se está reprobando, descalificando, es uno de los signos graves de que la persona pudiera quitarse la vida. La autodevaluación negativa, con autorrechazo, culpa, humillación, sensación de impotencia, desesperación, desamparo, un impulso súbito de odio hacia sí mismo, en humillación, y bueno, repetí ese punto. Entonces, no hay otra cosa que la química trate de
de hacer. Dicen que el fluido espinal en algunos pacientes deprimidos contiene cantidades anormales, bajas del 5-HIAA, o sea, ácido hidroxisodolecéctico, el cual es producido cuando la serotonina, un neurotransmisor, afecta a los estados de ánimo y las emociones se desintegran en el cuerpo. Entonces, estos receptores de serotonina en el tallo cerebral y la corteza cerebral pueden hacer que una persona pudiera tener lo que hablábamos también en el programa pasado, que hemos ido cerrando estos puntos, lo que conocemos como bipolaridad o psicosis maníaco-depresiva. La solución quizá nunca la vamos a encontrar, pero creo que algo que puede ayudar mucho es escuchar a la persona, prestarle nuestros hombros. Y yo decía que este programa se convierta, porque en Michoacán no hay un programa para atender a personas con alto ¿No tenía grado de 066 una línea de suicidios? Que yo sepa, no. Pues debería tenerlo. Entonces, alguien que nos pueda asistir en un momento de complicación. ¿De qué tenemos Exacto. el programa el día de hoy, señor? Vamos a hablar de este Ashbrook Chang, del mentado cubetazo de agua fría. Ponernos en la cubeta de hielo, sí. Sí, porque se gastan miles de millones de litros de agua. Estamos viendo lo que pasó en Sonora con esta minera México, sí, en el que se virtió ácido a los ríos y la gente está padeciendo de sed, está muriendo de sed en varios países, y con esta tontería de tirarse cubetadas de agua y estar desafiando el piojo. Yo creo por eso le dicen piojo a este señor. ¿Por qué no se baña o qué? No, porque no tiene cerebro. Se baña con una cubeta. Y luego vi que al actor de Superman le dieron 10 cubetadas de agua. Bueno, se trata de recrear con esta circunstancia de lo helado y el agua brutalmente helada, los piquetes que siente el paciente de la esclerosis atrópica. Así es. Pero bueno, hay mejores formas. Están en la Facultad de Derecho organizando el cubetazo, pero no le lleves agua, lleva despensa para los adultos mayores, aquí, etcétera. Pero bueno, hoy hablando de esta circunstancia, sí, en Sí Comentario a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde va a estar el licenciado José Luis Montañez, que es una de las personas que ha luchado mucho por cuestiones de cuidar el agua, y bueno, creo que es el mejor actor para atender este punto. Y bueno, a todos los amigos que nos ven, muchas gracias. 5 de la tarde. Gracias. Voy a la pausa, regreso.